Mi gente, ¿qué tal? Estoy felicísimo hoy porque estoy viendo un revival en Twitter sobre los chemtrails, que a mí me parece esto maravilloso porque vuelven los clásicos de la conspiranoia y los bulos. Y está viendo además páginas parodia de esto. Tengo sentimientos encontrados porque me río un ratito, luego veo las aristas de esto y me dejo de reír, que es como cuando se ponen de moda las sombreras, no sé. Me da una mezcla entre nostalgia y dentera. En fin, un beso a los dos. Hola, bienvenido, bienvenida. Estás escuchando Eco Insomnes. Soy Bruno Martín, estoy con Mario Juárez. Hola. Y con Pablo Izquierdo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Muy bien. Bueno, ahí estamos, ready para otra coturra que le vamos a dar a nuestras queridas oyentes que siempre están aquí, listas para compartir con nosotros un ratitito de movida. Yo llevo 24 horas con catarro, o sea que espero que se me entienda bien. Pero bueno, me he levantado mejor. Estoy dentro de un orden y por tanto en equilibrio. Como diría Rajoy. Grandes sabios de nuestro país. Bueno, vamos al meollo. En este podcast solemos hablar de soluciones a la crisis climática y la sensación general es que, bueno, qué difícil, ¿no? Que cómo vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el tinglao que tenemos aquí montado. Pero, ¿y si os dijera que hay otra vía? Y vengo aquí a hacer de abogado del diablo. Si el sol nos está achicharrando el planeta, pues le podemos poner una sombrita. Y esto es literalmente lo que propone la geoingeniería, que es el tema de hoy. O mejor dicho, es una de las propuestas de la geoingeniería, porque hay más, pero esta es la más mainstream, digamos. Lo que proponen las gentes listas de los departamentos de investigación atmosférica de sitios remotos es liberar partículas estratosféricas, en principio de dióxido de azufre, desde aviones para bloquear los rayos del sol y así oscurecer un poquitito la Tierra para bajar un pelín más las temperaturas. Y al parecer esto es viable, es barato, es tentador, pero a mí me dispara bastantes alarmas. No sé, vosotros que sois gente cauta en general, ¿qué os inspira esto? A ver, yo soy cauto y sobre todo pesimista. Entonces, ante todo en esta vida. Ante todo en esta vida. El podcast de la esperanza, chicas. Recordad, el podcast de la esperanza. O sea, no sé, a mí reconozco que este tema, la verdad, o sea, es cierto que está ahí y que toca entenderlo, pero yo no me fío, no me fío porque me parece very difficult todo esto, por seguir con M. No sabemos si funcionará, no sabemos si tendrá efectos nocivos, si vamos a liarla más en el largo plazo, pero luego además, o sea, vamos a poner que funciona y que se nos aparece la Virgen y no hay ningún pero, ¿vale? Que feten. Aún así, joder, me daría rabia, ¿no? Porque si no hacemos más que hablar de estas movidas, parece que como que el otro ya no hace falta. O sea, vamos, lo otro, las cosas que sabemos que funcionan, ¿no? Y me da rabia porque parece que con esto queramos evitar cosas como la reducción de emisiones, ¿no? Que para qué vamos a conseguir un mundo que sea pues más equilibrado, más vivible, más sano, si con trucos o con técnicas de tecnología o de ingeniería, pues igual no hace falta. Ya bueno, mira, pues que igual yo quiero seguir consiguiendo el mundo más equilibrado, más vivible y más sano, ¿sabes? No sé, me da bastante conflicto. Y igual el capitalismo está mal por más motivos, no simplemente... Aparte, claro. Igual no, o sea, tenemos una certeza aquí. Yo otra vez vengo aquí a poner la otra pata. Es que voy a tener una fama terrible en esta. Mario y yo tenemos una cosa, con lo de no estar de acuerdo en esta vida. Eso es mentira. Es que qué dramática. Le gusta ser aquí a Pablo. Yo vengo de mediador de la ONU a que se entiendan. A ver, a mí un poco al contrario, porque aquí juega mi vena nerd y de biotecnólogo, y porque a mí este tema incluso me llama la atención porque es parte de la cultura pop. O sea, la geoingeniería parece... Tú estás aquí por la fantasía. Yo sí, es que a mí me llama un poco esto. Entonces, personalmente creo que puede haber cosas de valor en todo este tema y que son interesantes, pero al margen del tema técnico, lo que a mí me apasiona es todo lo tangencial y lo que trae esto. O sea, la conspiranoia, los movimientos reaccionarios, todo el plantel de creyentes que saltan directamente a la ciencia ficción y a la masonería cuando se habla de geoingeniería. Es que a mí me alucina todo esto. Creo que hay un fenómeno comunicativo o una ausencia del mismo, más bien, muy curioso,
en la que mucha gente simplemente se ve a morro esta narrativa desde perspectivas muy magufas y que en muchos casos rozan el fanatismo y que no es positivo, y que a mí me apasiona como fanboy de la comunicación de la ciencia. Me llama mucho la atención. Yo personalmente veo mucha conversación interesante en torno a este tema, sobre todo en aspectos éticos, que molaría poner sobre la mesa sin tener que citar al canal de Historia, ¿sabes? O sea, podemos, creo que, abordar ciertas cuestiones técnicas y éticas que son muy interesantes en torno a la crisis ecosocial, pero claro, pues nos ponemos el sombrero de aluminio y de ahí no salimos. O sea, estás aquí por el salseo, como mirando en el zoo a los... Sí, yo creo que sí. Los fenómenos sociales. Sí. A ver, dices tú que ves mucho debate ético interesante. Yo creo que hay, o sea, que se puede tener debate ético interesante, pero lo que yo veo realmente es mucha, lo que tú dices, magufada y mucho debate estúpido en torno a esto. Sí, pero en parte creo porque se ha confundido muchas cosas y hay mucha desinformación, y de esto hablaremos también un poquito hoy. Pero bueno, justo el episodio de hoy es un poco para eso, ¿no? Poner sobre la mesa lo que es verdad, lo que no es verdad, airear estas preocupaciones, y quiero que salgamos del episodio con una idea clara, primero de lo que es posible y de lo que no es posible a nivel científico y técnico, porque creo que hay muchos mitos en torno a la geoingeniería, pero también con una idea clara de los escenarios a los que nos enfrentamos si se avanza con la geoingeniería, porque hay algunas incógnitas científicas, pero sobre todo, como decías, Mario, creo que es una movida moral y una movida política, y tenemos que tenerla en cuenta. Vamos a empezar un poco desde cero, porque creo que hoy va a ser un episodio un pelín más didáctico de lo habitual. Sí que tenemos que sentar algunas bases de conocimiento. Primero vamos con la geoingeniería, que es en el sentido más abstracto. Bueno, geoingeniería realmente no es solo lo que mencioné al principio, es cualquier técnica que busque manipular el clima deliberadamente por acción humana. Y la vía más famosa, de hecho, es la de captura y almacenamiento de carbono directamente del aire. En la extracción directa de CO2 se está investigando y es una de las vías que más os sonarán, aunque también se puede hacer no solo con máquinas, sino, por ejemplo, hay una técnica que se llama fertilización oceánica, que consiste en echarle nutrientes al agua del mar para que crezca más fitoplancton y sea el fitoplancton quien absorbe más CO2. Esto también entra dentro del saco de la geoingeniería, y incluso la reforestación hay gente que la considera geoingeniería por esta medida de capturar carbono. Sí, esta captura y este almacenamiento de carbono está estudiadísimo, además, o sea, es estrictamente científico, ya está en marcha, además, ya se puede hacer, pero bueno, se puede hacer con muy poco CO2. O sea, por ejemplo, para inyectar el CO2 en rocas tienes que ver la profundidad, que las rocas sean porosas, estudiar el riesgo de fuga, y a día de hoy, y en los plazos que necesitamos, esto no nos va a sacar de pobres. Esta es una de las técnicas que estaba estudiando Elon Musk. Bueno, no la está estudiando él. Él básicamente ha creado una beca para dar un poquito de dinero a gente que quiera estudiarla y sacar CO2 del cielo. Bueno, la captura de carbono es la más conocida, ¿no? Dentro de las técnicas de geoingeniería. Pero el otro gran saco de técnicas de geoingeniería son las técnicas de gestión de la radiación solar. Y estas técnicas, más que de cambiar la composición de la atmósfera, lo que pretenden es reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra, porque es la luz solar al final, la radiación del Sol, la que incide sobre la corteza terrestre y nos calienta. Entonces aquí entran técnicas como la que mencioné al principio, la liberación de aerosoles en la estratosfera para bloquear esa luz solar, pero también hay ideas mucho más fantásticas que, si buscáis, os vais a pasar un rato genial en Google Imágenes, como desplegar grandes velas reflectantes en el espacio que literalmente nos hagan de parasol. Es que de verdad los titulares son un poquito incluso para mí, ¿eh? Bueno, tú estarías centrísimo en este proyecto, Mario. A ver. También hay gente estudiando cómo se puede aumentar el brillo de las nubes para que sean más reflectantes, aumente el efecto albedo y también así devolver más radiación fuera. Entonces, yo hoy quiero que nos centremos en la geoingeniería solar que mencioné al principio. Esta técnica consiste en liberar partículas de dióxido de azufre en la estratosfera muy alto en la atmósfera, y así bloquear el sol o parte del sol que llega a la Tierra. Le he preguntado a la experta Isabel Moreno, que es física y meteoróloga en Aquí la Tierra, en RTV, y que también además es amiga de este podcast porque es copresentadora con Irene Baños del podcast Estamos Muy Verdes. A Irene es amiga y la tuvimos en la última temporada. Besito, Irene. Pues Isabel Moreno, que realmente estudia de estos temas y sabe mucho más que cualquiera de nosotros, le pregunta, ¿me puedes explicar un poquito en qué consiste esta técnica de geoingeniería solar? Para entender un poquito esto vamos a empezar por el principio. Los rayos del sol llegan hasta la Tierra, calientan la superficie, y la superficie es la que calienta el aire, que como tenemos ahí estos gases de efecto invernadero, capturan ese calor que está devolviendo la superficie en el infrarrojo.
Vale, ¿en qué consiste esta idea? En realidad no es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, con los volcanes. Cuando tenemos una erupción de un volcán muy potente, es capaz de meter ciertas partículas en la estratosfera y eso lo que hace es limitar la cantidad de radiación solar que nos llega. Entonces se observa en algunos casos temperaturas más bajas durante años sucesivos que las que habría si no hubiese entrado en erupción este volcán. De forma parecida a esto es como quiere funcionar esta tecnología. Lo que quieren hacer es como esparcir determinadas partículas por la estratosfera de forma que los rayos del sol no lleguen hasta la superficie, no la calienten y esta no caliente el aire que tiene por arriba. A ver, lo de tapar el sol, honestamente, es un poquito como el capítulo de Los Simpsons del señor Barnes tapando el sol con una placa así, y da un poco de miedo. Yo entiendo a la gente que, dicho así un poquito en frío, a ver. Bueno, esos son partículas que reducirían en porcentajes muy pequeños la radiación, pero lo sorprendente es que esto, aunque suena un poquito a ciencia ficción, es viable. O sea, en la teoría al menos es viable. No tenemos ni idea de cómo va a funcionar luego en la práctica, pero tenemos un caso práctico muy claro, que es realmente el caso que desencadenó toda esta investigación, que es la erupción del volcán de Pinatubo en las Filipinas en 1991. Pues es que fue este volcán en concreto, Pinatubo, que pegó un peo inmenso a principios de los 90. Y concepto técnico. Pues soltó una de estas nubes gigantes de cenizas y cosas al aire, y era tan grande que llegaron muchas partículas de dióxido de azufre a la estratosfera. La estratosfera es lo que está más arriba de la atmósfera. Estamos hablando de la capita más cercana al espacio exterior de la atmósfera. Y lo que observaron los científicos es que a lo largo de los próximos 15 meses, los 15 meses posteriores a la erupción, descendieron las temperaturas globales más o menos 0,6 grados centígrados. Que suena poco, pero como sabéis, a escala planetaria son los rangos en los que nos movemos y los que necesitamos prevenir calentamiento justo para librarnos de las consecuencias más graves de la crisis climática. Entonces, ahí fue cuando los científicos empezaron a interesarse diciendo, ostras, si los volcanes pueden hacer esto, nosotros también. Y claro, el volcán es muy destructivo porque libera cosas a todas las alturas de la atmósfera, pero si tú vas con un avión o con un misil o con lo que sea directamente a la parte alta, en principio no tendría por qué afectar tanto a toda la gente, cosas y animalicos que están debajo. El grupo que más ha investigado sobre esto, el más famoso quizá, es el del científico David Keith en Harvard. Y bueno, ojo que en todo esto estamos hablando de modificar el clima global. No estoy hablando en ningún momento de cambiar el tiempo atmosférico, que también es algo que se puede hacer con aviones, con partículas, con movidas. Esto igual os suena a técnica. Nos van a llamar de cuarto milenio, o sea, después de este capítulo, seguro. Pues es que esto también se puede hacer. ¿Es la siembra de nubes os suena? Sí. En el caso de la siembra de nubes, lo que hacen es liberar partículas de sales, creo que la más común es yoduro de plata, a altitudes mucho más bajas de la atmósfera, y aquí actúan en la troposfera, que es donde se forman las nubes de lluvia, actúan como núcleos de condensación del vapor de agua y provocan nubes de lluvia, ¿no? Entonces la idea es intentar provocar la precipitación. Esta tecnología existe desde hace décadas y se han hecho más pruebas que con la geoingeniería solar, pero es complicadísimo de conseguir. De hecho, estaba hablando con Isabel Moreno para preparar este episodio y ella me explicaba que sí, en la teoría suena súper bonito, pero en la práctica es una movida, porque modificar el tiempo atmosférico básicamente ahí reina el caos, es muy difícil modelar con exactitud qué concentración de partículas necesitas y no hay técnicas fiables para replicar esto. Pero bueno, yo lo menciono porque como hay tanto bulo, tanta confusión con qué se puede hacer en la atmósfera y qué no, y luego además buscas geoingeniería en Twitter y no te salen los científicos, te salen los pinzados de los chemtrails, que esa es otra, y bueno, podemos pasarnos aquí un rato abordando. Un rato largo. Es que los pinzados de los chemtrails, vamos a aprovechar ya que estamos a desmontar esta conspiración de que los aviones liberan sustancias para controlar el clima, para fumigarnos directamente a nosotros y controlarnos. Es un batiburrillo de cosas que cree esta gente. Hay dos que tienen bastante y que utilizan. Uno es que cuando ves aviones hay veces que dejan estelas y veces que no, entonces oye, no serán estelas normales, pero eso depende de la humedad, es física, y si la humedad del cielo en esa zona es baja por lo que sea, pues no deja estela ese avión y se disipa rápido. Y luego hay otra que les gusta mucho decir, que cuando ves chemtrails por la mañana, vamos, que cuando ves estelas de aviones por la mañana y ahora hemos comprado el barco, Pablo.
como que por la tarde se encapota el cielo y se cubre de nubes. Y de nuevo esto pasa, pero es por convección, que la Tierra se va calentando durante el día porque le va pegando el sol, el vapor de agua se evapora, ciclo del agua... ¿Qué? ¿Primero de primaria? Siento que mentamos al ciclo del agua como una vez cada 2 episodios. Sí, es como nuestro tótem. Mentamos el póster para es ponerlo. nuestro animal espiritual. Y ya signo del está. zodiaco. Y forma nubes, cariño, y por la tarde más nubes, pero no es porque no se esté fumigando a nadie. De hecho, esto empezó, o sea, ya lleva ya unos años dando vueltas, empezó en los 90. En ese momento, por lo visto, la idea era que había aviones comerciales que nos fumigaban con bario, concretamente, no sé por qué. Y la idea era pues o amansar a la población o reducir directamente a la población. Luego cuando COVID, evidentemente, pues había un de que por supuesto esta gente estaba fumigando virus y, o sea, como que es una... El majocovirus que sobrevive a todas las altitudes de la atmósfera y llega intacto al suelo y te infecta. Este. Sí, que está forrado por, no sé, vibranio o algo así el virus, ¿eh? No sé, o sea, como que es una ensalada de ideas variopintas, pues eso, desde ahí hasta el control mental, hasta el nuevo orden mundial y tal. Y a mí me flipa, porque esto es gente que tú le dices, ¿ves esa estela? Vale, pues ese avión está echando sustancias químicas, entre otras fuentes, vienen de ese avión, que están cambiando el clima, que están haciendo que bajen las cosechas, que se extiendan las enfermedades tropicales, que haya migraciones masivas, que haya desregulación de la sequía, de la inundación. Tío, esto no te lo compran. Ahora esto... O sea, que quemar el queroseno provoca todo eso, no... Sí. Ay. A mí me encanta esta dicotomía porque les explicas, intentamos comunicar cosas de ciencia que a mí me parecen bastante aburridas y bastante poco de ciencia ficción y de poco superpoder y poco dramáticas, en plan de, hay cosas de la ciencia que es en plan de, ok, supongo que es súper útil, pero es un poquito aburrido lo que me estás contando, pero... no se lo tragan, te dice que eres parte del sistema y que estás compradísimo, pero cuando dices que hay un crucero marciano que está regulando el termostato terrestre cambiando el color de las corrientes del Índico, dice, oh sí, ya decía yo, los putos rojos, ¿cómo son? Y dices tú... ¿What? ¿Qué acaba de ocurrir? Por cierto, a raíz de los chemtrails hay una cuenta de Twitter que sé que es un nido de nazis insoportable, pero hay una cuenta de Twitter que es el Instituto Nacional Español de Geoingeniería, que es muy divertida y hace parodia de esto, y alguno ya se ha tragado que esto es realmente un instituto español certificado de nuestro país, y es divertidísimo ver cómo la gente llega enfadadísima diciendo, hoy nos habéis fumigado en Murcia o en Huelva, ¿cómo os atrevéis? Que no llueve desde hace 4 meses. ¿Ves? Pero mira, justo a esto quería llegar yo. La cuenta parodia se llama Instituto Nacional de Geoingeniería, pero es que con razón hay tanta confusión con lo que es la geoingeniería de verdad, porque la geoingeniería es una disciplina científica que se está estudiando para soluciones reales al cambio climático. Entonces, estamos aquí de jajas, pero bueno, también yo ahora me dirijo directamente a oyentes. Yo entiendo que puede haber confusión y que alguna vez probablemente has oído algo sobre chemtrails y has pensado, joder, ¿será esto verdad? ¿Será no verdad? O sea, que estamos ridiculizando un poco, ¿no? Pero no, la intención no es reírse de nadie, o sea, es que es normal dudar porque hay tanta confusión en el discurso público, incluso en los medios se publican cosas rarísimas, en el BOE han salido cosas rarísimas, me decía Isabel Moreno que en el BOE ha habido unos gazapos también con la geoingeniería súper extraños y venimos aquí a intentar poner un poco de orden, pero bueno, intentar separar, ¿no? Lo que es mito, no nos está fumigando nadie todos los días, pero lo que es realidad que sí, la siembra de nubes es una técnica que existe, no se está aplicando porque es una movida que según me contaba Isabel Moreno, y luego está la geoingeniería para cambiar el clima a escala global, y de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de la geoingeniería como solución seria para intentar reducir las temperaturas globales. Y vamos a ver los problemas concretos que tiene eso. Yo quiero que hagamos un poco de la lista de pros y contras, ¿vale? Vamos a hacer argumentos a favor y argumentos en contra y luego deliberamos a ver qué os parece esta movida. Yo creo que el principal argumento a favor de la geoingeniería solar es, sin más, el enfriamiento rápido del planeta. O sea, ya lo vimos con la erupción del volcán en un escenario de emergencia climática puede ser una de las pocas herramientas para ganar tiempo. Y David Keith, el investigador que comentaba antes, que es uno de los defensores más visibles de esta tecnología, él no es para nada magufo ni contrario a las políticas climáticas sistémicas que sabemos que necesitamos, ¿no? O sea, las que mencionaba Pablo, ¿no? Reducir las emisiones al final es a lo que tenemos que aspirar todos, él está en esa vía, pero él ve la geoingeniería como un complemento, como algo necesariamente que tiene que ir de la mano para que ganemos tiempo y podamos descarbonizar realmente la sociedad. Yo
no sé cómo lo veis, aquí veo dos opciones. El hacer la geoingeniería, o sea, no estoy diciendo que yo abogue por esto, simplemente digo, comprando este argumento, se podría hacer la geoingeniería ahora, es decir, estas tecnologías pueden ayudarnos a frenar los efectos inmediatos del calentamiento global mientras se trabaja en soluciones más a largo plazo, es decir, reducir emisiones, o se podría aplicar luego como un plan B desesperado si todo lo demás falla en un futuro en el que estemos tan jodidos que es que nos van a dar igual los riesgos potenciales que tenga esa tecnología. A ver, yo lo que opino aquí es que creo que esto no es necesario perderlo de vista. Sabemos que es una disciplina y que puede tener... O sea, investigar esto es como investigar la carrera espacial, ¿no? O sea, hay que aceptar que puede haber beneficios en áreas que son tangenciales a lo que actualmente podemos estar implementando a nivel de arquitectura, a nivel de logística, a nivel energético, etc. A lo que me refería al principio con que hay valor técnico en todo esto es que realmente se pueden encontrar herramientas que permitan lidiar con escenarios dramáticos en el caso de que lleguen. O sea, y que ya estamos viendo que asoman la patita. O sea, estamos hablando de que a escala planetaria el clima está sufriendo vaivenes muy serios. Inundaciones, sequías dramáticas. Esto no implica dejar de trabajar en soluciones que piden prisa ahora mismo, en mi opinión. No sé, a mí, o sea, me gustaría pensar que estas herramientas nos darían un margen para actuar, pero me da en la nariz que lo que nos darían es un margen para no actuar, ¿sabes? Como, llámame cínico, creo que es margen para el business as usual, el seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y mientras tanto, pues claro, las petroleras y las aerolíneas y Amazon y Temu y Shein, pues gozándola. A ver, voy a hacer abogado del diablo. Hay dos cosillas que menciona David Keith en las entrevistas que le hacen sobre su investigación que me parece justo destacar. Él dice que esta tecnología podría prevenir millones de muertes relacionadas con el calor cada década, porque directamente está ralentizando el calentamiento ya, que es verdad que ya está muriendo gente por calor. Entonces, a muy corto plazo él argumenta esto, aunque tampoco es que estemos listos para liberar esta tecnología a tan corto plazo. Y luego, otra es que la geoingeniería, según dicen, es de las pocas formas posibles de restaurar las temperaturas globales a niveles preindustriales. O sea, ya no estamos hablando solo de parar el calentamiento, sino potencialmente de invertir el calentamiento y con él alguno de los daños causados por todo el dióxido de carbono que hemos liberado a lo largo del tiempo. Aquí de todas maneras hay que entender que, teniendo presente la inmensa complejidad de nuestro planeta como sistema, y todo lo que desconocemos de los nuevos cambios que se están dando en la Tierra, porque estamos entrando en territorio desconocido con esto de la subida global de temperaturas, es normal tener muchísimo respeto a la incertidumbre que nos genera todo esto, porque es así, llevamos estudiando este cambio muchísimas décadas y aún así desconocemos muchas cosas y estamos aprendiendo cada año una movida nueva. Estamos considerando escalas tan grandes, en este caso, y tan variables, que es natural preguntarse si esto no nos va a salir muy mal. Que volver a temperaturas preindustriales es algo que sería el hito del milenio prácticamente, pero conlleva mucho territorio desconocido. Por mucho que tengamos mucha literatura, artículo y evidencia sobre la crisis climática, sobre esto a lo mejor hay un poco menos. Esto... No tengo ni idea. Y la bola de cristal va acumulando las barras de error y se va multiplicando, sí, ¿no? No tenemos un ministerio de mirar al futuro, de adivinadores y que nos digan: pa'lante, reina, que esto va a salir bien. Pues no, todavía no. Bueno, yo creo que lo de la incertidumbre es el tema clave de todo esto y sí. Vamos con los argumentos en contra, que yo creo que este es el titular. Le he preguntado a Isabel Moreno, cuando me estaba explicando cómo funciona la geoingeniería, bueno, que si le parece buena idea. Yo esto, aunque suene un poco bestia, siempre utilizo la siguiente metáfora para contarlo, que es como intentar perder peso cortándote una pierna. ¿Vas a bajar de peso? Por supuesto que sí, porque las piernas pues tienen su peso, ¿no? ¿Pero vas a conseguir lo que necesitas? Pues seguramente no. Porque si no atacamos al problema de raíz, que sería ir a la emisión de gases de efecto invernadero, a cambios de usos de suelo, etcétera, continuaremos teniendo otros muchos problemas. Por ejemplo, si tú sigues emitiendo CO2 al ritmo al que estás haciendo, los océanos van a seguir acidificándose. Y la cuestión es que el sistema climático tiene unas relaciones tan complejas que no merece la pena jugarnos nada a ver qué pasa lanzando esas partículas a la estratosfera. ¿Que va a bajar la temperatura del planeta? Pues seguramente. Pero los efectos que va a tener eso no sabemos cuáles son.
¿Ves? Un poco el tema al que me refería, que desconocemos mucho, hay muchísima incertidumbre. Me parece el melón de todo esto y se pasa por alto. Y no se le pone nombre y apellidos como se le tiene que poner. Así que, bueno, ¿consecuencias impredecibles? Pues, hombre, a mí sí me ocurre que podría causar interrupciones no deseadas y potencialmente graves en los patrones climáticos, porque es que aquí hablamos, lo que se refería a Isabel, es que realmente son muchísimas variables funcionando al mismo tiempo y es un sistema que es el sistema inmediatamente más grande después del universo que tenemos con el que trabajar. O sea, y todavía desconocemos mucho. Entonces, aumentar la inestabilidad climática de forma secundaria, aunque bajemos las temperaturas, es un riesgo evidente. Sí, que igual se alteran estaciones, ¿no? De las que depende, pues por ejemplo, los monzones, que puede provocar fallo de cultivos, hambrunas, cosas así, sin que sepamos dónde va a ocurrir. Otras consecuencias impredecibles que la gente anticipa, que yo he estado leyendo, pues son también, por ejemplo, daños en la capa de ozono. La capa de ozono nos costó un potosí arreglarla y por meter cosas en la estratosfera, que es donde está la capa de ozono, podría provocar nuevos daños y que vuelva a dañarse. También el dióxido de azufre, hombre, pues no es el compuesto más amable para la vida. Entonces, el dióxido de azufre, cuando está más abajo en la atmósfera, en la troposfera, forma la lluvia ácida. Es verdad que estamos hablando de la estratosfera, que es muy por encima de las nubes, pero bueno, no hay ninguna garantía de que eso no vaya a tener efectos sobre la vida. También hay gente que dice gente a favor de la geoingeniería, que dice que se podría sustituir por otros gases, que no tiene por qué ser dióxido de azufre. Lo que pasa es que el motivo por el que se investiga el dióxido de azufre es porque es el que escupen los volcanes. Entonces, como el ejemplo más directo que tenemos de que eso funciona es el natural, pero puede haber equivalencias químicas con otros gases que funcionen, no lo sabemos. Bueno, yo aquí me parece muy importante lo que has dicho, Mario, y es que no todos estos riesgos son igual de probables y no todos son igual de catastróficos. Entonces es muy difícil ahora mismo ponerlos en la balanza y ver cómo sale la cuenta, porque no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de nada. Desde luego. Y luego voy con el segundo gran argumento en contra de la geoingeniería, y este es marca de la casa. Al final, de raíz aquí, hay un tecnooptimismo o una tecnoidolatría casi, y es esta creencia de que una tecnología mesiánica nos va a salvar sin necesidad de cambiar nuestros hábitos. Es justo lo que decías, Pablo antes. Hemos tocado hueso aquí. Yo creo que esto es una visión peligrosísima, que ya hemos comentado muchas veces en Ecoinsomnes, sobre el tecnooptimismo. Una persona que ha escrito y pensado muchísimo es Marta Peirano, que es periodista especializada en la relación con tecnología y poder. La hemos leído sobre capitalismo, crisis climática, tecnología. En la temporada pasada comentamos su libro Contra el futuro, Resistencia ciudadana frente al feudalismo climático. Para este episodio le he preguntado: Marta, ¿tú por qué crees que la geoingeniería se presenta como una solución tan atractiva específicamente para el sector tecnológico? ¿Qué le ven las grandes tecnológicas a la geoingeniería? Y, por otra parte, ¿qué peligros éticos crees que tiene? La geoingeniería, soluciones como la gestión de la radiación solar, la captura de carbono, secuestro de carbono, son un poco el equivalente a las dietas milagro, ¿no? Es decir, son soluciones aparentemente simples y rápidas a un problema que es muy complejo y que requiere en realidad un cambio estructural de estilo de vida. Y entonces, al igual que las dietas milagro, pues ni te ayudan a bajar peso ni mejoran tu salud, más bien al contrario. Entonces, son soluciones básicamente mágicas porque requieren un acto de fe, pero que tal y como se presentan como un milagro de la ingeniería, pues parece que se pueden comprar, controlar, se pueden medir, escalar y optimizar, que son las cualidades que esperamos hoy en día de una tecnología. A las empresas, comprar esas soluciones o decir que están desarrollando o invirtiendo en esas soluciones les permite decir que están trabajando para mitigar o para gestionar la crisis climática, pero sin o evitando los costos de la verdadera reducción de emisiones o del cambio de un modelo energético como el que tenemos ahora, que sería, por ejemplo, reducir el consumo de combustibles fósiles. Y los gobiernos las compran pues porque parecen más manejables desde un punto de vista técnico y económico de plan, ¿no? Porque se ajusta a su plan, se ajusta a los plazos de gobierno que caracteriza un poco nuestra era, donde las administraciones duran entre 4 y 8 años y el partido que llega lo primero que hace es destruir o deshacer los proyectos del que se va. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Pues el peligro es que no funcionan. Perdemos tiempo, gastamos recursos en soluciones que básicamente sustituyen los cambios estructurales como la descarbonización o la transición a energías renovables, pero no solucionan el problema principal. Y mientras no lo solucionan, la crisis pues, sigue su curso a velocidad cada vez mayor.
Yo, la verdad, o sea, estoy súper de acuerdo con esto que comenta Marta. Me parece que es precisamente el punto clave. Creo que hay un riesgo real de que usemos estas herramientas, que lo son, para, bueno, como excusa, ¿no? Para no reducir emisiones y no solo, o sea, tampoco quiero que nos metamos en el túnel de carbono, ¿no? Que hay muchas más cosas que son cambios que son deseables, que podríamos hacer y que tenemos pendientes, ¿no? Cambios en el sistema económico, en las dinámicas en el transporte, en la producción de alimentos y demás. Son cambios que son deseables y me da la sensación de que esto es más un parche para evitarnos lidiar con ello. Y me parece que es el principal riesgo que le veo, vamos, personalmente. Sí, es que prácticamente lo mismo. Esto es un problemón porque, gente, voy a chequear notas, pero es que en otoño de 2024 el capitalismo todavía no ha muerto. Así que si algo nos ha enseñado pelis como Don't Look Up, es que a nada que se asome un genio diciéndonos que va a reducir medio grado la temperatura de la Tierra con un supositorio planetario, habrá muchísima narrativa, muchísimo dinero y muchísimo interesado en que esto distraiga de cosas que urgen y que siga la rueda del dinero para unos pocos, que al fin y al cabo es lo que ha perpetuado que pues este necrosistema pues continúe hasta hoy que estás escuchando este capítulo. Entonces, si no, mira a Elon Musk, que es que toma todas las decisiones malas en la vida, pues las toma todas él. Da igual, porque es un turbomillonario, pero todas las tiene él. Además, ya hablamos un poco en el capi de ciencia ficción, de ficciones para seguir adelante, sobre cómo la confianza en estos santos griales tecnológicos puede hacer que la gente diga, pues ya estaría, ¿no? Justo. O sea, si con esto, si con un petardo solucionamos todo lo que hemos venido jodiendo durante siglo y medio, pues ya está. Chill. Pa'lante. Y que pierda la sensación de urgencia y compromiso que requiere la crisis climática, que nos surge, como ha dicho Marta Peirano, un cambio estructural, un cambio de estilo de vida, un cambio de cómo entender la logística, las ciudades, nuestra relación con la naturaleza. Y con otras personas. Y con otras personas, o sea, los cuidados, todo. Bueno, justo has mencionado a Elon Musk. Quería hablar también de otras formas de geoingeniería. O sea, en todo este capítulo nos hemos centrado en la solar, pero de las que hemos mencionado al principio, la captura directa de carbono del aire, comparte también todos estos problemas. O sea, a nivel técnico no se parece en nada a la geoingeniería solar, pero a nivel moral es que yo lo veo muy parecido. O sea, al final es apostar por una tecnología mágica, mesiánica, a futuro, que igual soluciona una parte muy concreta, que es la de la temperatura, pero no todas las demás de fondo. Y de hecho esta en concreto creo que es algo que incluso, en fin, los científicos del IPCC y las científicas del IPCC asumen que es parte de la batería de medidas y de las soluciones que tenemos que tener en la cartera, que tenemos que desplegar si queremos hacer frente al pitote este. Pero de las estrategias para reducir, para frenar, para mitigar el cambio climático, la captura y almacenamiento de carbono es un papel crítico el que se cree que va a tener, pero muy, muy pequeño. O sea, además es muy cara comparado con otros métodos que tenemos para reducir emisiones, como puede ser el despliegue de renovables, la electrificación, el transporte público y demás, ¿no? Y es mucho menos efectivo en otras cosas que, insisto, no solamente son emisiones, ¿no? En reducir la contaminación del aire que respiramos y que no enfermemos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, es mucho menos efectivo que esos métodos también, ¿no? O sea, es algo que ya existe, que hay millones de toneladas de CO2 atrapadas ya a día de hoy con esta tecnología, pero es que millones de toneladas de CO2 es lo que emite Amazon con que Jeff Bezos se saque un moco. O sea, no vamos a ningún lado con esto. Por favor. Bueno, y nos parece súper sospechoso que los inversores principales de todas las técnicas de geoingeniería, me da igual el formato, sean las petroleras. Es que esto es otro melón. Sí. Que quien invierte en la captura de carbono en su departamento de I+D son las grandes petroleras. David Keith, el científico que trabaja en geoingeniería solar que he mencionado antes, tenía una startup y se la compró una petrolera también. Y él está como tiene muchos remordimientos por esto y quiere como lavar su imagen y él apoya como muchas iniciativas de voluntariado por el clima y tal. O sea, yo creo que él genuinamente no es una mala persona, pero claro, es que al final si trabajas una cosa que le interesa a estos sectores, pues también háztelo ver, ¿no? No, a ver, aquí yo voy a un segundito. A ver, esto puede llevar a conclusiones también muy precipitadas porque estas grandes petroleras pueden comprar startups con soluciones muy prometedoras que suponen una amenaza directa al sector del petróleo.
Es decir, te compras la competencia para que no te, para frenarlo, para que no te pinche la rueda, yo te ¿no? compro tu startup, te la vacío, te pongo un poto y te pongo unos pósteres ahí, unos cuadros y gente tecleando en máquinas de escribir invisible, y estamos trabajando súper fuerte en ingeniería solar, lo ponemos en la página web, pero en realidad no estamos haciendo nada. Entonces lo que haces con eso es vuelcas millones en bloquear soluciones que puedan progresar y que es como cortar tallos o brotes de raíz, y esto ya no va a ningún sitio. Entonces también puede ser que estas petroleras no estén interesadas tanto en la geoingeniería como cosa tangencial o de lavado, sino para retrasarlas, porque verdaderamente puedan tener un potencial sólido. Entonces, puede ser una cosa. No digo que no voy a defender yo aquí a Shell y a su cartera de inversiones, por favor, que quede claro, pero que puede ser. O sea, bueno, vamos a volver a los argumentos a favor y en contra de la geoingeniería, a ver si llegamos a algún tipo de conclusión, aunque esto ya va pintando de una manera concreta. Hay una cosa que mencionan también en ambos bandos, ¿vale? Tanto a favor como los detractores, y es que la geoingeniería solar, planteada como esta técnica de liberar partículas de dióxido de azufre, en este caso, a la estratosfera, es algo que habría que reaplicar periódicamente para mantener el efecto. Cuando entró en erupción el volcán Pinatubo, esa capa, esa miasma de partículas que se formó en la estratosfera duró como un poquito más de un año, año y medio, 2. En la estratosfera no se forman nubes de lluvia, entonces no se vacía eso a la primera de cambio, pero bueno, al cabo del año, por procesos químicos naturales, sí que se van filtrando esas partículas, ¿no? Entonces, cada pocos años habría que volver a subir con el avión y volver a rociar todo de partículas. ¿Esto es malo o bueno? Bueno, según se mire. Por un lado, casi mejor que no sea permanente, porque si la idea era usarlo como una tirita para ganar tiempo, pues se puede quitar esa tirita cuando la herida supurante que tenemos debajo se haya curado. Pero, ¿qué pasa si se quita esa tirita y no hemos curado el problema de raíz? Puede ocurrir una cosa terrorífica que se llama choque por terminación, termination shock. Por favor, ¿qué es esto? Termination shock es lo que me dio a mí cuando leí esto. Es un riesgo muy serio si no se solucionan las cosas los problemas de raíz, sino que se tapan los síntomas. Pon, por ejemplo, que empezamos a usar aerosoles en la atmósfera, luego dejamos de hacerlo sin haber reducido las emisiones. Lo que puede pasar es que en este escenario las temperaturas vuelvan a subir, pero esta vez suban mucho más rápidamente porque suben lo que hubieran subido normal y un poquito más por todo lo que han estado subiendo ese tiempo, ¿no? Entonces, esta subida de golpe tendría un efecto mucho más catastrófico sobre los sistemas que la subida gradual que permite que los sistemas naturales se adapten mal, pero que se adapten de alguna manera a la subida. Por Dios, suena como a arma. Esto sí que suena a arma de crucero, rollo Estrella de la Muerte, Dios mío, o sea... De hecho, esto lo hablamos en el capítulo anterior con lo de adaptación, ¿no? Que todos, y no solamente los humanos, todas las especies tenemos una capacidad de adaptación. El problema del cambio climático actual es que va demasiado rápido y supera nuestra capacidad. Si eso lo aceleras a cuando quitas esa tirita, ya apaga, vámonos, si es más repentino, claro. Exactamente. Terror. Nuevo miedo desbloqueado, gracias, Bruno. Y ya voy con lo último. Aquí también falta un marco de gobernanza. O sea, esto se está pensando, estudiando, pero nadie ha hablado de si lo aplican en un país, cómo va a afectar a otros. O sea, la estratosfera no tiene fronteras, pero los países sí. ¿Cómo lidiamos con esta vaina? Voy a decir lo mío. Ahora sí. ¿Cuál es mi cámara? Volviendo a lo de antes, aquí voy a hablar de la incertidumbre, efectivamente, porque la incertidumbre que es, bueno, esa sensación de fondo que todas tenemos, chicas, cuando cumplimos los 30 y miramos a lo que tenemos que hacer en la adultez, pues todo esto es la incertidumbre. Y aquí en la crisis climática hay muchísima. Y aquí en la geoingeniería solar todavía más. Hemos comentado antes un poco de puntillas que hay muchísima incertidumbre, pero es que no se ha evaluado sistemáticamente esta incertidumbre en el caso de la ingeniería solar, por lo que tenemos conclusiones muy limitadas sobre el alcance e impactos de posibles efectos de los aerosoles, por ejemplo, que es una de las cosas que hemos estado tratando. Así que para apoyar decisiones políticas y legislar con dirección es necesario expresar claramente cómo de confiados están las científicas y los científicos en este tema. O sea, de dónde viene esa confianza y lo que se necesita hacer para mejorarla y para ir disminuyendo la incertidumbre y avanzar en direcciones claras, evidentemente. O sea, del cambio climático tenemos muchísimos modelos, que es de lo que más se habla, en plan de esto, los modelos han predicho que los escenarios del 1,5 grados por encima de las temperaturas preindustriales vamos a tener esto es lo que hace el IPCC. O sea, coge los datos y te hace conclusiones. Y aún así nos encontramos con cosas que no podemos enmarcar del todo, porque estamos entrando en territorio desconocido, muchos de ellas y de ellos nos lo dicen. Así que imagínate, para una disciplina que no ha llegado ahí todavía.
O sea, que estamos a verlas venir. Todas las decisiones llevan implícitas una incertidumbre. A la hora de legislar y ser presidente máximo mundial, siempre tienes que arriesgarte un poquito. Pues como estás conduciendo a alguien, te tienes que arriesgar y tirar a la piscina. Lo mismo es un capullo o lo mismo es el hombre de tu vida. Pero aquí hay que jugártela a ciegas. Pero es que aquí es muchísimo más marcado. Hombre, vaya que es marcado. Es una ciencia que va a cambiar el rumbo de todo el planeta y está en pañales porque seguimos en el debate técnico de se puede, no se puede. No estamos todavía en qué va a hacer y a qué plazo. Si agobia lanzarse a conocer a alguien porque estás agobiada y tal, con todo el tiempo que lleva, pues imagínate intentar cambiar toda la temperatura planetaria en un año entero. Pues es una movida. Entonces... Y aunque supiéramos un poquito más de cómo va a ocurrir eso, no hay un marco legal o un sistema de gobernanza para la geoingeniería. Las decisiones que se tomen en un país pueden afectar al clima del otro y ¿qué hacemos? Claro, porque estos resultados, si no tienen confianza asociada en un nivel suficiente, no te sirven para tomar decisiones políticas a nivel climático. Entonces, no te puedes basar en nada para ir a ningún sitio. Que esto podrás pensar, bueno, ya hay gente que lo hace como Vox, pero lo normal es basarte en evidencias para poder proveer decisiones con lógica y que funcionen. De todas formas, de este punto vamos a hablar de lo de la siembra de nubes que hablábamos al principio. No es una paja mental, es algo que está aquí, no tiene patas para echar a andar todavía, pero bueno, están haciéndose ensayos, pilotos y demás. Y quiero comentar esto al hilo de lo que decís porque me parece importante. O sea, estas cosas pueden llevar a... sorpresa, conflictos. O sea, Marruecos, por ejemplo, que es un país vecino que tiene una sequía galopante cada vez más, y Marruecos, por ejemplo, lleva 10 millones de euros invertidos desde el año pasado en un programa para llegar a sembrar nubes. La idea es que aumenten las lluvias como quirúrgicamente en puntos muy concretos del país donde hay más agricultura para promover las cosechas. Pero, claro, cambiar los patrones de precipitación incluso en el corto plazo, eso puede tener consecuencias ya en la región, ¿no? Y eso al nivel del marco legal y el marco diplomático y político que comentaba Bruno, eso no está preparado. O sea, de momento esto está en pañales, no hay conflictos obviamente por este tema entre países, pero bueno, que si tiramos del hilo entre unos y otros, pues igual se lía. Pues de esto también he hablado con nuestra meteoróloga de cabecera, con Isabel Moreno, y justo le preguntaba que estas acciones unilaterales pueden tener consecuencias desastrosas en nuestros países. O sea, ¿tú qué implicaciones le ves para el clima global? Y ella es verdad que me decía que el tema de la manipulación del tiempo atmosférico, de la siembra de nubes, es todavía muy temprano para saber, pero ve que el dilema va a ir incluso más allá. Sobre este tema abrimos un melón muy interesante. No me voy a centrar en la parte de manipulación del tiempo porque ya digo que para mí me parece una cosa complicadísima porque es una escala súper pequeña, pero me voy a ir al hecho de que haya determinadas personas, determinadas empresas o determinados países que, por ejemplo, decidan lanzar determinadas partículas por la estratosfera para limitar cuánta cantidad de rayos de sol nos llega hasta la superficie. ¿Quién eres tú para alterar el clima de todo el planeta? ¿O quién eres tú para alterar la atmósfera que tenemos toda la humanidad? Aquí tenemos un problema muy gordo, que en caso de que en algún momento se pueda hacer, vamos a tener que legislar, porque es que lo que haces en la atmósfera no se queda solo aquí. Al contrario que en otros muchos campos de nuestra vida, la atmósfera no entiende de fronteras y tenemos que actuar con muchísima responsabilidad sobre el aire que respiramos todos los seres que vivimos en el planeta. Mira, justo dice Isabel Moreno, imagina si esto lo hacen determinadas empresas o determinados países unilateralmente, ¿no? ¿Quién eres tú para cambiar el clima de todo el planeta? Bueno, pues esto suena súper distópico, pero para mí no es más distópico que lo que ya están haciendo empresas y países unilateralmente, que es quemar petróleo en nombre de todo el planeta. O bombardear otros países. Es que si es por la seguridad de mi nación, que esos argumentan de forma interna, si es un país cuya posición hegemónica es clara, pues voy a ser un Estados Unidos, ¿cómo le vas a decir que no lo haga? Y el problema yo creo es que incluso aunque se haga con buena voluntad, entre comillas, de no, si es para reducir la temperatura nos va a venir bien a todos, esto a mí me da un tufillo a que lo que va a hacer al final es generar más desigualdad, que es lo que siempre hacen esas decisiones. Le he preguntado a Marta Peirano, ¿existe riesgo, crees, de que estas soluciones exacerben o generen más problemas, más desigualdades entre países? Desde el punto de vista ético, por supuesto que generan
Más desigualdad, primero, porque como no solucionan la crisis climática, ya sabemos que las regiones más vulnerables sufren un impacto mucho más alto de las consecuencias del cambio climático. La gente pobre, los países pobres sufren el impacto del desorden climático mucho antes, mucho más profundamente que los países ricos, y además tardan muchísimo más en recuperarse, si es que se recuperan nunca. Tenemos el ejemplo de Puerto Rico. Bueno, todos los días tenemos ejemplos de comunidades que han sido impactadas de forma desproporcionada por crisis que se han exacerbado por la actividad económica de otros países. La segunda, porque este tipo de soluciones, primero, se deciden, se desarrollan y se implementan en países generalmente ricos, pero se despliegan en países pobres, como si dijéramos, yo pongo el aire acondicionado en mi casa porque me lo puedo permitir, pero pongo el tubo por el que sale el aire caliente que escupo de mi casa en la casa del vecino, ¿no? Porque es pobre y no se puede defender. Y entonces esto a escala planetaria pues está impactando de forma desproporcionada a las regiones vulnerables de nuevo, ¿no? Y luego, bueno, que son intervenciones a escala en el clima global de las que no conocemos las consecuencias, mucho menos en el contexto de una crisis climática donde ya estamos bordeando la línea de no retorno de un impacto climático de consecuencias imprevisibles. Es decir, podrían tener consecuencias absolutamente desastrosas y, una vez más, las zonas más pobres recibirían un impacto desproporcionado de esas consecuencias desastrosas. Hay una pérdida total de control por parte de la mayor parte de la población mundial. Entonces, bueno, pues son soluciones antidemocráticas, antisociales y además inertes en el sentido de que no generan solución. A mí esta metáfora que ha dicho Marta del tubo de escape en casa del vecino me ha parecido brillante para entrar a vivir, y lo que decía Bruno también, ¿no? Antes, que al final esto ya estaba y esto ya es así con las emisiones de gases de efecto invernadero, pero bueno, si encima lo aplicamos a algo que se nos escapa tanto técnica como políticamente como es la geoingeniería, tela. Visto todo esto, entonces, hemos escuchado argumentos a favor, hemos escuchado argumentos en contra, la opinión de las expertas. ¿Qué creéis? ¿Hay espacio en esta vida para la geoingeniería? Ya sea eso, para ganar tiempo, para reducir emisiones, ya sea simplemente seguir investigando en ella aunque no la vayamos a usar, pero por tenerla como plan B desesperados y todo falla en el futuro, o lo pararíais en seco esto y que ni se investigue ni se use. O sea, a mí como plan B, pa'lante, pero que sea plan B. O sea, y que si es un plan B en paralelo a la bien, pero que no sustituya a la, ¿no? Porque cuando dices detener, claro que es detener. O sea, dejar de invertir y de inyectar dinero en esto, pues aunque no lo prohíbas, es detenerlo. Y yo creo que donde pongamos el dinero cambia mucho la historia. Yo en la vida pienso mucho en una cosa que es el coste de oportunidad, que si tenemos dos soluciones, si es la geoingeniería o la descarbonización, pues si inviertes en una y dejas de invertir en la otra, que resulta que te iba a dar mejores beneficios, pues sales perdiendo. Y creo que jugárnosla con esto sería bastante loco y bastante irresponsable. O sea, si podemos combinar, coño, que tenemos esa tecnología, que podemos aprovecharla y tenerla ahí en la baraja, ¿no? Pero no jugárnoslo todo a eso me parecería decente. Yo voy un poco por el mismo camino. Yo creo que hay espacio para seguir con la ruta de la descarbonización, por supuesto, transición energética a tope, adaptarnos todo lo que podamos, potenciar todo esto, que es en lo que ya estamos trabajando, y no dejar de lado otras cosas que, como has dicho tú, Bruno, creo que como plan de choque o como digamos soluciones más contundentes o más dramáticas podrían ser útiles. Creo que además, hablando del dinero que ha dicho Pablo, que es súper importante, donde pones el dinero pones un poco lo que avanza y lo que vive a nivel de proyecto. Creo que todavía queda muchísimo dinero puesto en sectores de mierda que se puede ir perfectamente a investigar soluciones de este tipo. Sí. Mi preocupación va más en línea de lo que he comentado de la incertidumbre. Quiero más info, quiero que antes de incluir la geoingeniería de pleno en la lucha del cambio climático y ponerla en un punto de más prioridad, quiero datos y quiero informar mis decisiones. Pero vamos, si es por tema de dinero, vamos a seguir quitándole dinero a quien lo tiene actualmente, que son gritones y gritones de dólares todavía puestos en quemar pues petróleo, básicamente.
a expuertas y vamos a ponerlo en otras cosas como aquí. Hay espacio, sí, para mí hay margen. Hay espacio, pero, o sea, si entra dinero aquí seguramente no salga de esas cosas, sino de otras soluciones climáticas, ¿no? Que por lo que hablamos de prioridad. Y también me parece que hablabas de dinero, hablabas de tiempo y también de atención y de foco, ¿no? Que tanto a nivel social como a nivel político tenemos la atención que tenemos y tenemos que priorizar, y al final pues nos pueden gustar 10 cosas, pero solo se hacen las 2 primeras, ¿no? Y creo que ese es el cuidado que tenemos que tener con esto, sí. El marketing que tiene la geoingeniería, tienes razón, es muy potente, y a nivel comunicativo tenemos que tener muchísimo cuidado, porque es cierto que vende más que adaptar casas o poner paneles solares. O sea, y hay gente que puede sentirse muchísimo más cómoda con la perspectiva de los supositorios planetarios para disminuir la temperatura que el hecho de renunciar al coche en zonas de bajas emisiones. Es que paradójicamente esto funciona así que sí. Me encanta, porque esto en mi cabeza eran toldos, no supositorios, pero gracias, Mario. Bueno, es que... Estamos hoy de metáforas, ¿eh? Pero de hecho, hablando de metáforas, yo voy a hacer trampa y en vez de mojarme yo, os voy a dejar con la opinión de Isabel Moreno. ¡Qué trampola! Yo sinceramente espero que no se llegue a emplear este tipo de tecnología para la mitigación del cambio climático, porque no lo va a mitigar, ni tampoco es una tirita, es que es muchísimo mayor el riesgo que lo que vamos a poder obtener. Al final, como he dicho antes, el sistema climático tiene unas interrelaciones muy complicadas, y en algunos casos hay interrelaciones que todavía no conocemos. Tampoco sabemos muy bien cómo va a funcionar tantísima cantidad de este polvo emitido por la estratosfera y demás. Es que no merece la pena pensar en cómo puede reaccionar todo esto, si además sabemos cuáles son las medidas que debemos tomar para limitar al máximo el calentamiento global y el consecuente cambio climático. Y aquí me gusta muchísimo utilizar la siguiente metáfora. Esto sería como si estamos jugando en una partida de cartas y tenemos en nuestra mano una serie de cartas que nos permiten ganar, pero con estrategia. O a lo mejor no ganar la partida, pero quedar en muy buena posición, ¿no? Y en cambio tenemos el resto de las cartas en la baraja, que todavía no está descubierta, y por ahí, si sale un as, ganamos. No sabemos cuándo va a salir el as. El as en este caso sería la tecnología. No sabemos cuándo va a llegar la tecnología, pero es que con lo que tenemos en la mano podemos asegurarnos una muy buena posición en esta partida. ¿Por qué no vamos a jugar con estrategia? ¿Por qué no vamos a jugar con las herramientas de las que ya disponemos, que ya son suficientes para mitigar lo máximo posible el cambio climático y además adaptarnos a él? En fin, como veis, yo prefiero no ser muy tecnooptimista, porque hay algunas tecnologías que tienen unos riesgos mayores que los beneficios que nos pueden aportar a priori, y luego es posible que otras tecnologías que pueden ser verdaderamente de ayuda no lleguen en el momento en el que necesitamos. Oye, qué maravilla de metáfora. Estamos hoy on fire las metáforas. Me ha gustado mucho esta del juego de cartas, porque yo he descubierto hace poco un juego de mesa que se llama Daybreak, que tengo muchísimas ganas de jugar. Ese bien. Es un juego colaborativo que va de descarbonizar el mundo y salvarnos de la crisis climática, y en ese juego todas las decisiones son de estrategia colaborativa, pero hay unas cartas que son de geoingeniería y solamente los efectos de esas cartas se resuelven tirando un dado. ¿Queremos tirar el dado o no queremos tirar el dado? Pues ahí está la respuesta. Muchas gracias a Marta Peirano, muchas gracias Isabel Moreno, gracias Mario Pablo. Nos vemos cada 2 martes. Chao. Chao. Hasta luego.